Buenos días, querido hermano, querida hermana. Qué bendición poder encontrarnos en esta mañana que el Señor nos regala. Siente la tibieza de la luz que entra por la ventana, el aroma del pan recién hecho o del café, la sensación del aire fresco en tu rostro. Todo eso es el contexto donde hoy vamos a buscar a Dios. Mientras muchos comienzan su día con prisa y preocupación, tú has elegido algo diferente. Parar un instante, abrir tu corazón y recibir una palabra que sostenga tus pasos. Hoy quiero orar contigo y meditar en las oraciones más milagrosas de la Biblia, encontrando en el Salmo 1 una raíz firme que sostiene cualquier clamor. Escribe en los comentarios la palabra plantado si tu corazón desea ser transformado por esta palabra ahora mismo. Antes de entrar en la lectura y en la oración, te pido que respires hondo, que coloques tu mano sobre el pecho y permitas que este minuto sea un acto de entrega. Imagina una raíz que se abre en la tierra húmeda, siente el peso de la humedad en los dedos, escucha el murmullo de una corriente cercana. Esa imagen nos acompañará como una promesa viviente durante todo este tiempo. Hoy vamos a sostenernos en un versículo que ilumina nuestras oraciones y nos enseña a permanecer. El Salmo 1 nos presenta la imagen preciosa de la persona bienaventurada, de aquel que se deleita en la ley del Señor y es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esa imagen no es una metáfora distante, es la realidad que la oración activa en nosotros. Hablaré en primera persona plural cuando oremos juntos y te hablaré directamente a ti en el resto del tiempo, como hermano y compañera en la fe. Por favor, toma este momento como sagrado, no como mera rutina. Vamos a pedir discernimiento para oír la voz de Dios en medio del ruido y a recibir la sabiduría práctica que podremos aplicar en los próximos minutos. Si este mensaje te mueve, comparte este video con alguien que necesita encontrar esperanza hoy. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta nueva mañana, reconociendo tu soberanía y tu ternura. Te pedimos que abras nuestros oídos, que afines nuestro corazón para distinguir tu voz de las voces del mundo. Que el Espíritu Santo nos enseñe a orar con verdad, a orar con paz y a orar con expectación. Ven, Señor, y que tu palabra sea lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. En el nombre de Jesús oramos ahora. Amén. Vamos a leer juntos el Salmo 1, tomándolo como fundamento de nuestra oración matinal. Salmo 1, versión breve para este momento. Bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Pero en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo cuanto hace prosperará. Tomemos este pasaje no solo como lectura, sino como semilla para plantar en el corazón. Además, recordamos las palabras de Jesús en Juan 15, versículo 5, donde Él dice: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Que estas dos imágenes se junten hoy en tu oración. La ley del Señor como alimento y Jesús como la vid que da vida. Quiero ahora que permanezcas en silencio por unos momentos, que cierres los ojos si puedes y que traigas delante del Señor aquello por lo que necesitas oración. Tal vez es un temor crónico que te acompaña como un zumbido. Tal vez una decisión que pesa en tu mesa. Tal vez la salud de alguien querido. Nosotros oramos por María que nos escribió pidiendo paz en su hogar. Por José que se encuentra en búsqueda de trabajo y siente la ansiedad apretar. Por Ana que enfrenta una enfermedad que no entiende. Por Daniel que lucha contra la soledad. Por Laura que necesita reconciliación con su padre. Por Miguel que busca dirección profesional. Por Esther que pide por sus hijos. Y por Pablo que anhela renovar su fe. Nombra mentalmente a quien quieras ahora mismo y entrégalo al Señor. Nosotros repetimos como iglesia: Padre, te entregamos estas cargas. Te pedimos que tu Espíritu las toque y las transforme. Invocación y peticiones.
Señor, te pedimos sabiduría para orar como conviene, que nuestras palabras no sean solo suspiros vacíos, sino plegarias que se alineen con tu voluntad. Danos discernimiento para distinguir las promesas sinceras de las ilusiones, que solo prometen alivio temporal. Enseña a nuestros corazones a deleitarse en tu ley, a meditar en ella como quien bebe de una fuente fresca. Protege a quienes están en la fragilidad de la jornada y fortalece a los que se sienten fatigados. Enséñanos a distinguir la voz del mundo que distrae del camino y tu voz que llama a la vida. Queremos orar con expectativas, sabiendo que tú respondes, pero también con humildad, aceptando que a veces tus respuestas llevan tiempo. Te entregamos nuestras expectativas, juntamos las manos como comunidad y esperamos tu dirección. Ahora, en la exposición del texto, hagamos un recorrido más profundo versículo a versículo. Primero, el contraste que propone el Salmo entre el que se deja llevar por malos consejos y el que se deleita en la ley del Señor. Ese contraste es esencial para entender por qué ciertas oraciones parecen estériles mientras otras despiertan fruto. La cultura contemporánea nos empuja a buscar soluciones rápidas, atajos, consejos que suenan bien, pero no arraigan. Visualiza por un momento la ciudad, el ruido, la pantalla iluminada, los mensajes que no cesan. Siente el tacto frío del teléfono en la mano, huele el café de la oficina, escucha el murmullo de conversaciones superficiales. Ahora, contrasta con la imagen del campo, la humedad De la tierra, el canto de un pájaro, la sensación de la brisa en las hojas. El Salmo nos invita a ese segundo escenario, a un lugar donde la palabra de Dios nutre como agua clara. Versículo a versículo. Bienaventurado el hombre que no se conforma con el consejo del impío. Esta bienaventuranza no es una alegría ingenua, es una bendición forjada en la disciplina de elegir cada día apartar la mirada de lo que nos desvía. Imagínate en una encrucijada, el olor del asfalto caliente, el calor en la piel, personas que te susurran atajos, sentir el peso de la decisión en el estómago y aún así decidir por la senda de justicia. Luego, regocijarse en la ley del Señor. Meditar de día y de noche no es un ejercicio académico, es vivir masticando la palabra, dejándola impregnada en las fibras del alma. Cuando la memorizas, cuando la recitas, cuando la haces tu respiración, la oración se vuelve coherente. Y así llegamos a la imagen final, el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ese árbol no sería árbol sin raíces, raíces que se hunden en la tierra, raíces que detectan la humedad aún en la sequía. Para conectar con otras escrituras, recordemos Gálatas 5:22 y 23, que habla del fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperancia. Escucha las palabras con los oídos del corazón. Ese fruto no cae del cielo como por arte de magia. Nace de permanecer en Cristo, de permanecer en la palabra y en la oración constante. También las palabras de 1 Corintios 15:58 nos animan a no desfallecer en hacer bien, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Y 3 Juan 1:2 nos recuerda la salud y la prosperidad según el alma, mostrando un deseo pastoral por nuestro bienestar integral. Y si alguna vez dudas del tiempo de Dios, recordamos 2 Pedro 3:9, donde se revela la paciencia divina que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vayamos a la aplicación práctica. Aquí quiero mostrarte decisiones concretas que puedes tomar esta mañana para que tus oraciones se conviertan en canales de milagro. Piensa en 3 hábitos simples. Primero, la lectura breve y enfocada de un versículo cada mañana. Segundo, la escritura de una petición concreta en un cuaderno. Tercero, una acción concreta que confirme la oración. Por ejemplo, hacer un gesto de reconciliación o llamar a alguien. Para ilustrarlo, te propongo un diálogo sencillo, como en una casa donde 2 amigos conversan antes de salir. Tú, María, hoy necesito orar y no sé por dónde empezar. María, empieza por el Salmo 1. Repite la frase que más te toca. Tú, repetiré y escribiré una petición. María, y haz algo concreto después, aunque sea un pequeño paso. Ese intercambio tiene 5 intercambios cortos que muestran cómo la oración se integra en la vida. Siente el tintinear de la cuchara en la taza, el calor que sube por la porcelana, el aroma del pan tostado que llena la cocina. Escuchar una voz amiga que te orienta, palpar la textura del papel al escribir tu petición, saborear la primera copa de agua del día que recuerda la fuente que nos sostiene.
Estos detalles sensoriales convierten la práctica en algo real y cercano. Técnica práctica paso a paso, descrita con claridad. Práctica de 5 minutos para centrar tu oración matinal. Minuto 1. Respira profundamente y reconoce la presencia de Dios. Siente el aire entrar y salir. Minuto 2. Lee lentamente un versículo del Salmo 1 y repítelo en voz baja. Minuto 3. Escribe en una libreta una petición concreta y una promesa de acción. Minuto 4. Ora de forma dirigida por esa petición durante 2 minutos. Minuto 5. Declara una palabra de fe y haz un acto simbólico. Por ejemplo, mojar tus dedos en agua y tocar tu pecho como señal de entrega. Esta descripción técnica tiene carácter práctico y aplicable cada mañana para ayudar a que la oración sea concreta y transformadora. Practica esta rutina por 7 días y observa las pequeñas mudanzas del corazón. En este punto, quiero contarte una breve backstory del protagonista que suele aparecer en estas devociones, para que puedas identificarte y entender el conflicto espiritual que hoy trabajamos. De niño, él creció en una casa donde la mañana siempre olía a pan y se escuchaba la lectura de algún salmo. Había una abuela que recitaba versos con la voz áspera del trabajo y una madre que guardaba un pequeño cuaderno de oraciones en el cajón. Esa infancia le legó el gusto por la palabra, pero también heridas no sanadas, como la sensación de no ser suficiente y la necesidad de aprobación que marcó su adolescencia. En la juventud se encontró con círculos que ofrecían éxitos fáciles y consejos que alejaban del discernimiento. Más tarde, durante su formación, tuvo que elegir entre la seguridad de un empleo estable y la llamada a servir en ministerios pequeños y frágiles. Las heridas del pasado inclinaron su corazón a la ansiedad en la adultez, a veces despertando en la noche con la mente en tormenta. Hoy, en su presente, camina con una fe que busca arraigar en algo firme, que desea que la oración sea más que una práctica, que sea raíz que sostenga. Estas 3 etapas, la infancia sembrada de oración, la herida de la búsqueda de aprobación y la adultez que anhela la profundidad, están presentes en la vida de muchos que escuchan y por eso las traigo ahora frente a ti, para que no te sientas solo en la lucha. Volvamos a la metáfora central y desarrollémosla con detalle. Imagínate un árbol, no solamente una ilustración, sino uno que puedes tocar. Siente la rugosidad de la corteza bajo tus manos, escucha el crujido leve de las hojas cuando el viento pasa, huele la humedad en el suelo después de la lluvia, prueba casi el sabor del agua fresca que corre junto a ti. Sus raíces. Las raíces representan tus prácticas espirituales. La lectura, la oración, la comunidad, la obediencia. Si las raíces son superficiales por consejos efímeros, la primera tormenta las arranca. Pero si las raíces son profundas, el árbol permanece y da fruto. El fruto del que habla el Salmo y que se relaciona con Gálatas 5 es visible en la vida práctica, en acciones de bondad, paciencia y amor. Cuando tus oraciones se alinean con la palabra y con la voluntad de Dios, los frutos no se hacen esperar, aunque a veces tarden. Momentos de tensión. Primero, la duda que llega como una sombra durante la madrugada. Es la voz que pregunta si la oración sirve, si vale la pena levantarse otra vez para subir una petición más. En esa oscuridad, el pulso se acelera, la almohada está húmeda, el reloj marca minutos que parecen horas, y la soledad pesa en el pecho como un objeto frío. La memoria trae recuerdos de respuestas no cumplidas, y el corazón tiembla. Es en ese punto donde la elección de permanecer en la palabra marca la diferencia. Segundo momento de tensión, la elección delante de una oportunidad que podría comprometer tu integridad. Ves la luz del éxito, el brillo de la apariencia, el sonido atronador de aprobaciones sociales. Tu piel se eriza con la posibilidad de aceptación. Pero hay un coste. Sientes un nudo en la garganta, el olor del dinero presiona, y la palabra que te resguarda se vuelve clara en el silencio. Tercer momento de tensión, la pérdida de alguien amado. Llegan noticias por teléfono, el mundo se vuelve distante, el sabor de la comida desaparece, las manos tiemblan y el corazón se pregunta cómo orar en medio de lágrimas que parecen no acabar. En cada una de estas tensiones hay una invitación a regresar al Salmo, a la práctica de la palabra y a la oración que sostiene. Quiero nombrar ahora a algunos personajes que han sido instrumentos de bendición en la vida de quienes han caminado este proceso. María, que enseñó a muchos a repetir versículos en voz baja cuando la ansiedad golpea. José, que con su testimonio enseñó el valor de la constancia en el trabajo humilde.
Ana, que fue ejemplo de paciencia en la enfermedad, mostrando fruto del Espíritu. Daniel, que abrió sus manos para ayudar en la comunidad y aprendió a orar por quienes no podía salvar. Laura, que lideró grupos de estudio bíblico y valorizó la meditación diaria. Miguel, que con su música pastoral acompañó oraciones en la noche. Esther, que soportó el dolor de la pérdida con una fe que no se quebró. Pablo, que volvió a la fe tras años de distancia y ahora ora por los jóvenes. Cada uno de estos nombres aparece aquí no solo como recuerdo, sino como intercesores y ejemplos vivos de lo que significa permanecer. En la sección de intercesión y contraste vamos a presentar oraciones por el mundo y también a mostrar el destino de los impíos según la Escritura, para que la oración tenga urgencia y compasión. Señor, intercedemos por los perdidos, por aquellos que hoy se sienten como paja que el viento arrebata. Intercedemos por familias quebradas, por personas que han perdido la fe en medio de traiciones. Oramos por líderes para que gobiernen con justicia, por jóvenes que enfrentan la soledad digital, por ancianos que necesitan compañía. Al mismo tiempo, recordamos la advertencia del Salmo sobre los impios, cuya senda conduce al juicio. No para condenar con orgullo, sino para urgir a la misericordia. Usamos nombres simbólicos cuando oramos, no para señalar, sino para cubrir con gracia. Pedimos por María y José, por Ana y Daniel, por Laura y Miguel, por Esther y Pablo, para que la gracia de la conversión toque sus vidas. Oramos por los que infligen daño, que la verdad penetre sus corazones y se vuelvan a la justicia. Ahora, entrego una práctica de meditación bíblica que puedes aplicar diariamente, con pasos concretos y una explicación técnica breve. Método de lectura contemplativa de 5 pasos. Primera etapa, lee el versículo en voz baja, deja que resuene. Segunda etapa, repite el versículo y subraya una palabra que te toca. Tercera etapa, pregunta al Espíritu qué quiere mostrarte con esa palabra. Cuarta etapa, responde con una petición o una declaración de fe. Quinta etapa, actúa en algo concreto relacionado con la revelación. Esta descripción técnica tiene una extensión breve y práctica para que puedas comenzar hoy mismo. Realízala durante 5 minutos cada mañana y verás cómo cambia tu sensibilidad espiritual. En el bloque de aplicación práctica avanzada, quiero mostrar pequeñas historias que ejemplifican decisiones. Escena en la que 2 hermanos discuten sobre si permanecer o ceder a la presión de un trabajo que exige compromisos éticos. Diálogo de 4 intercambios. Tú. Estoy tentado a aceptar porque necesitamos el sueldo. Hermano, recuerda que la bendición de Dios no exige renunciar a tu integridad. Tú. Pero la familia necesita comer ahora. Hermano, oremos para pedir provisión y sabiduría, y mientras tanto, busca alternativas. Escucha el ruido de la calle, el tacto del pomo de la puerta, el sabor metálico del estrés en la lengua. Esa conversación muestra cómo la oración conjunta y la prudencia pueden abrir puertas sin vender el alma. 3 momentos de tensión adicionales se desarrollan para profundizar la experiencia interior. Primero, la prueba del desánimo en el ministerio, cuando las oraciones parecen no mover montañas. Se siente una sequedad en la garganta, las manos están ásperas de tanto servir, la mirada se pierde en papeles y estadísticas, y el corazón se pregunta si todavía hay fruto. Segundo, la duda moral frente a decisiones que afectan a la comunidad. Hay conversaciones a hurtadillas, el rumor en el aire, la saliva amarga en la boca y la necesidad de valentía pastoral para enfrentar lo que conviene. Tercero, la tentación de tomar atajos en la vida personal, la voz seductora que promete bienestar inmediato, el perfume de la propuesta que embriaga y la urgencia de recordar que permanecer en la vid es la única forma de fructificar. Cada momento requiere una oración concreta, un retorno a la Escritura y un acto de fe. Quiero ahora ofrecer un mini plan de acción para la semana que viene, una herramienta práctica que puedes implementar con algún amigo o en tu iglesia. Día 1. Memoriza el versículo del Salmo 1 y repítelo al despertar. Día 2. Comparte con una persona tu petición y pídele que ore contigo. Día 3. Escribe en un cuaderno 3 acciones concretas que confirmen tu oración. Día 4. Ayuna o reduce algo que te distrae y pasa ese tiempo en lectura. Día 5. Realiza un acto de servicio pequeño para materializar el fruto del Espíritu. Día 6. Reúne a tu familia y lee juntos Juan 15:5. Día 7. Evalúa tus sentimientos y agradece por las maneras visibles en que Dios te ha respondido.
Estas prácticas convierten la oración en disciplina y testimonian la obra de Dios en la vida cotidiana. Al acercarnos a la conclusión, recapitulemos lo esencial. Hemos sido invitados a ser árbol plantado junto a corrientes de agua, a deleitarnos en la ley del Señor, a permanecer en Jesús, que es la vid, a practicar una rutina de 5 minutos que transforma la mañana. Hemos orado por nombres concretos, hemos enfrentado momentos de tensión y hemos dado pasos prácticos. Ahora, oremos una oración declarativa por todo lo que hemos traído hoy ante el Señor. Padre, declaramos que plantamos nuestras vidas junto a tus corrientes. Declaramos que nuestras raíces se profundizan en tu palabra. Declaramos que nuestro fruto será para tu gloria. Declaramos que nuestras oraciones son escuchadas y que tu respuesta llega en tiempo perfecto. En el nombre de Jesús afirmamos que nuestras vidas se transforman, que nuestras familias conocen tu paz, que nuestras comunidades experimentan tu justicia. Amén. Epílogo temporal, un mes después. Un mes después de este momento, imagina que has repetido la práctica de 5 minutos al menos 20 mañanas. Sientes que tu pulso se calma antes de los mensajes, que tu lengua busca un versículo cuando la ansiedad quiere hablar, que una pequeña hoja de fruto aparece en una conversación que antes habría terminado en conflicto. Quizás María te escribió diciendo que tomó la decisión de orar con su esposo, y ya ven un cambio en el ambiente del hogar. Tal vez José consiguió una oportunidad de trabajo que respeta su integridad, o Ana halló un médico que escucha con paciencia. Un mes es tiempo suficiente para percibir pequeñas variaciones, para notar que la disciplina está echando raíces. Agradece esos primeros signos y continúa plantando. Epílogo temporal, 3 meses después. 3 meses después, la rutina empieza a modelar hábitos. No siempre será perfecto, pero las prácticas crean inclinaciones. Puedes observar que en momentos de tensión eliges repetir un versículo antes de reaccionar, que el fruto del Espíritu comienza a notarse en la paciencia con tus hijos, en la mansedumbre en el trabajo, en la bondad hacia quienes te rodean. Dificultan la tarea. Quizás te encuentres compartiendo con alguien la práctica que aprendiste aquí, enseñándole el método de 5 minutos. Los frutos de la oración y la palabra toman más cuerpo con el tiempo. No es exageración decir que a los 3 meses, la gente puede empezar a ver un cambio real en tu vida. Epílogo temporal, 6 meses después. A los 6 meses, la imagen del árbol ya no es solo un deseo, es una realidad experimentada. Las raíces están más profundas, los vientos no te arrancan con facilidad. El fruto aparece en decisiones concretas y persistentes. Habrá temporadas de sequía, claro, pero sabrás dónde cavar para encontrar humedad, sabrás a quién llamar cuando la carga sea excesiva. Tu comunidad se fortalece, otros miran tu ejemplo y quieren aprender la práctica. Tal vez algunos de los nombres que mencionamos hoy están más cerca de Dios, quizá hay reconciliaciones, quizá el ministerio tiene mayor solidez. Todo esto es fruto del permanecer, de meditar en la ley del Señor y de depender de Jesús como la vid verdadera. Antes de cerrar, te recuerdo de nuevo el CTA. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios plantado o comparte la palabra que ahora llevas en tu corazón. Tu comentario no es un gesto vacío, es un acto de pertenencia a una comunidad que ora y camina junta. Si deseas continuar recibiendo devocionales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás oraciones diarias, lecturas guiadas y herramientas prácticas para que tu vida espiritual crezca con firmeza. Comparte este video con alguien que necesite paz esta mañana. Si tienes una petición urgente, escríbela en un comentario breve y nosotros oraremos por esa necesidad. Cierre final con bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el Espíritu Santo sea quien te enseñe a orar, quien haga de tus palabras un puente para recibir su gracia. Recuerda las palabras de 1 Corintios 15:58. Esfuérzate siempre en el Señor y sabrás que el trabajo no es en vano. Confía en la promesa de 3 Juan 1:2 para tu salud y tu prosperidad según tu alma, y en la paciencia de Dios que busca arrepentimiento según 2 Pedro 3:9. Declara en voz alta ahora lo que Dios ha puesto en tu corazón. Nosotros vamos a orar juntos, y terminamos sellando esta devoción con una oración comunitaria. Padre nuestro, te damos gracias por este encuentro, por tus promesas y por la comunidad que nos sostiene. Te pedimos que nos mantengas firmes, que nos ayudes a meditar de día y de noche, y que hagas de nosotros árboles que den fruto. En nombre de Jesús. Amén.
Si te ha servido este tiempo, recuerda comentar plantado, compartir este mensaje y suscribirte para más devociones. Que hoy tu vida se enraíce más en la palabra y que cada oración sea un canal de milagro en manos del Señor. Permanece. Y verás cómo tu fruto perdura. En nombre de Jesús. Amén.